eh, Sí, entre estamos hablando el zonas. trabajo que se hace a nivel de los medios y lo que usualmente se entiende por claro, cuento, novela, ensayo, poesía y en el fondo la creación literaria. Ujú. Eh, sí, no sé cuántos estamos ya. No sé si voy contándote un poco cuál ha sido esa experiencia mía y contándoles a los demás. Creo que estamos ya unas, Jimena, Nos Natalia, faltan Abraham. tres ¿Estamos, te alumnos. parece bien, Alan? Arrancamos para no, Sí, porque el adelante. Ecuador Sí. es una hora más y Ujú. y David está de paso, entonces está haciendo un esfuerzo por conectarse. Claro. Entonces vamos a Sí, sí, empezar sí. bien. Pues buenas noches, estamos desde la Universidad Iberoamericana, hoy es jueves 2 de noviembre y estamos nuevamente en estas actividades de diálogo, de difusión, dentro del curso de narrativas periodísticas a cargo del profesor, del maestro Alan Amper. Y bueno, en esta penúltima actividad de divulgación, de reflexión con profesores externos, con amigos, con colegas externos, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe desde Ecuador, muy cerca de la costa, no en la ciudad de Quito, que es donde vive, sino cerca de la costa Pacífico, al doctor David Efren Guzmán Jativa. Él es académico, investigador en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que es una universidad que pertenece también a la red de universidades jesuitas. Así que es colaborador de una universidad jesuita. David ha venido a México, lo hemos invitado aquí a la Ibero y hemos hecho nosotros varias actividades con él, sobre todo en este ramo del periodismo, la teoría de la globalización, la cultura, la literatura. Voy a leer rápidamente la ficha de nuestro amigo David. Bueno, él nació en Quito en el año de 1980. Es doctor en estudios internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto. La Universidad de Deusto, no sé si lo sepan, es otra universidad jesuita muy importante. Él hizo su doctorado ahí en estudios internacionales e interculturales. Tiene una maestría en estudios de la cultura con una orientación, un énfasis en literatura hispanoamericana, y estos estudios los hizo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es licenciado en comunicación y literatura, con énfasis en comunicación y literatura por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de donde es profesor, ¿no? El profesor David Guzmán ha publicado trabajos de investigación como el de Novela y Región Cultural en Arguedas, Icaza y García Márquez, que se publicó en el 2010. Tiene otro trabajo que se titula Leopoldo Benítez, Vida y Obra, del año 2005, y ha publicado varias novelas breves. Una de ellas se titula Perrológico, publicado en 2006. Luego tiene otro que se llama Rodríguez, el unicornio, publicado en 2010. Y bueno, otro libro que ha publicado también hace unos años se llama Detectives en la Vanguardia, donde entre otros, pues trata la obra de Roberto Bolaño, actualmente profesor de la PUSE, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Muchas gracias, estimado David, bienvenido. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Samuel, por la invitación, por esta oportunidad de compartir con profesores y estudiantes de Ciudad de México. Bueno, mm, yo además añadiría a lo que tú has leído y muchas gracias por la presentación, que yo hice estudios de periodismo también en Argentina. Lo que pasa es que a veces no, pues no los pongo porque no acabé de estudiar, pero me pasé un año allí aprendiendo en la Universidad de Buenos Aires, en una maestría de periodismo. Entonces,
Este, claro, digamos que el producto de lo que hice ese año, más bien lo convertí en una investigación que es sobre un escritor argentino que se llama Rodolfo Walsh, que es un escritor que es como una generación posterior a Borges, y digamos que ese fue como mi entrada en tanto investigador con el tema del periodismo narrativo, periodismo literario. Entonces yo vivía en Buenos Aires y veía en los kioscos, como en los lugares donde venden periódicos, que vendían un libro de Rodolfo Walsh que se llama Operación Masacre. Entonces me llamaba la atención que lo vendían en muchos lugares. Entonces yo solía ir a una biblioteca pública, pedía el libro y el libro siempre me decían, no, está perdido o no, nunca lo encontraban. Entonces, hasta que como no podía leer el libro, pues lo compré y me puse a leer ese libro. Y luego me puse a leer otros libros de este escritor y periodista argentino. Entonces, digamos que yo comencé por ahí, antes había trabajado ya como periodista, había trabajado mucho como crítico, investigador de libros, había escrito también novelas, pero este, el momento de reflexión fue cuando leí los libros de este autor y cuando me puse a leer sobre ese tema. Luego después desarrollé ya toda sí, pues un trabajo en el que en tanto investigador trataba de contextualizar la literatura para establecer un diálogo entre literatura e historia. Había algo que decía una de mis profesoras allá en estos estudios que hacía yo en la Universidad de Buenos Aires. Ella decía que el periodismo es una historia del presente. Por cierto que, claro, en Argentina se hace muy buen periodismo, tienen una muy rica y muy sólida tradición de periodística. Y claro, yo ahí tenía clases de investigación periodística, de realización de documentales y también colaboré con una radio, con Radio de Madres de Plaza de Mayo. Entonces, digamos que viví el mundo periodístico muy de cerca allí en esta ciudad y luego pues me dediqué a leer los libros de este escritor Rodolfo Walsh, que él en realidad comienza como escritor de cuentos, era un escritor de relatos policiales. Y uno de estos relatos incluso es premiado en un concurso por Borges. Y este escritor, Rodolfo Walsh, que era un literato, no tenía como mucho interés en el periodismo como tal, ni en la política, vive una situación como en la que él dice que la historia o los acontecimientos políticos se meten literalmente por la ventana de su casa, porque él vivía frente a una comisaría y la noche en la que hay un golpe de Estado contra Perón, contra Domingo Perón en el año 56, pues hay un enfrentamiento entre una gente que está como en el techo de una casa y la comisaría. Entonces, como él vive al frente, pues hay unos rebeldes que están disparando ahí desde su casa, se meten por la ventana, después llega la policía. Entonces, claro, estos acontecimientos impactan mucho. Y tiempo después, bueno, no sé antes si alguien ha leído de pronto estos libros de Rodolfo Walsh o si alguien lo conoce, de, eh, no sé, no sé si alguien que está por aquí de pronto tiene alguna idea de quién era este personaje, pero bueno, Sí, eh, perdón, David, que te sí, interrumpa. sí. Precisamente en términos de la materia, y qué bueno que justo que lo preguntas, hablábamos al principio, no sé si lo han leído absolutamente, pero sí tenemos presente a Rodolfo Walsh y otros escritores sudamericanos que han, pues, digamos, de alguna manera han hecho historia en el periodismo narrativo, ¿no? Y en ese sentido precisamente estaba viendo tus ensayos
cómo quedan como muy claros para la materia, ¿no? Hay una serie de apuntes que si quieres después retomo para que podamos platicarlos. José Luis dice que sí leyó un texto de Rodolfo Walsh, justo se le desconectó, probablemente ahorita se vuelve a conectar, la Operación Masacre. Eh, pero pues creo que lo que mencionas a grandes rasgos, para no entrar ahorita en detalles muy específicos, pues va muy de la mano con lo que hemos platicado en la materia, ¿no? La diferencia entre documento periodístico que tú planteas y arte o la parte artística, la narración científica sobre la realidad, que es sobre la actualidad, que a mí es un concepto específicamente que me llamó mucho la atención porque pocas veces se podría, o pocas veces se habla narración científica per se cuando hablamos de periodismo literario, ¿no? Y entonces es un concepto muy interesante por lo que tú mencionas. Eh, y finalmente, bueno, tengo otra serie de apuntes, pero para dejarte hablar a ti, que es a quien nos interesa escuchar el día de hoy, la parte del el discurso crítico del periodismo literario, el objetivo y quién es quien lo publica, ¿no? Pero sí, me parece que es importantísimo o van muy ad hoc estos ensayos que nos hizo el favor de compartir Samuel con la materia. Así que, bueno, perdón. Sí, sí, muchas gracias, Alan. Muchas gracias por el interés también en los ensayos. Y en realidad, claro, yo he ido trabajando siempre sobre casi que en la misma línea de esos primeros ensayos sobre Rodolfo Walsh. Yo hice luego mi tesis de doctorado sobre la obra de Roberto Bolaño. Entonces, lo que me interesaba justo a mí era el carácter detectivesco de sus novelas. Está muy emparentado con eso que tú mencionas, como el trabajo científico, porque un detective finalmente es una especie de investigador científico. Entonces, y es lo mismo que hacía Rodolfo Walsh en sus primeros escritos, eran novelas, cuentos detectivescos, policiales. Entonces yo fui, digamos, desarrollando ese mismo trabajo más adelante y pues es más o menos lo que siempre trabajo, o he terminado siempre por trabajar sobre lo mismo, la naturaleza del conocimiento científico y cómo eso está vinculado, digamos, a el problema de la poesía o el problema del lenguaje o el problema del conocimiento literario, poético, es decir, bueno, finalmente en esta indagación, estoy adelantando mucho y en realidad yo no les compartí texto sobre esto, pero claro, yo como llevo años trabajando sobre este tema yo le comentaba a Samuel, hemos podido escuchar a Samuel, a Carlos Mario Castro también los días anteriores acá en Quito o acá en Ecuador. Claro, que yo he trabajado como sobre la relación entre las humanidades y las ciencias, pero en este trabajo, digamos, de vincular lo que es la ciencia y la literatura, a donde he llegado es, claro, a una serie de lecturas que son ya de ciencia, de científicos. Es decir, pasé como de estudiar novelas policiales, luego la lógica de las novelas policiales. Estudié también, digamos, a un filósofo que se llama Peirce, que hay un trabajo de Humberto Eco, otro de Seviok, que hablan de Peirce como una especie de detective. Peirce es un filósofo, es el padre del pragmatismo. Entonces me interesaban esos temas, yo seguía como indagando sobre los detectives después de esta filosofía del pragmatismo, pero últimamente llegué a bueno, por la vía de unos pensadores que están como en la búsqueda como de contacto entre disciplinas, sobre todo uno que se llama Wallerstein, que es un sociólogo, bueno, él mismo se denomina sociohistoriador. Entonces, por la vía de Wallerstein llegué a un científico, a un físico químico que se llama Ilya Prigogine, que ganó el premio Nobel de Química. Entonces ustedes me van a decir, pero
Usted nos iba a hablar de periodismo narrativo y ahora se está pasando ya de largo, pero claro, lo que pasa es que el periodismo o la historia, bueno, la historia no es en sí misma una ciencia, sino que está dentro del campo de las humanidades. Pero, bueno, saltándome igual, como un gran salto. Prigogine, este científico, físico químico, él lo que dice es que, bueno, dice algo que a mí me sorprendió mucho en realidad, y por eso seguí leyéndolo, me he leído algunos cuantos libros de él, y luego me dediqué a leer como libros como de teoría científica, de divulgación de la ciencia. Entonces él dice que el problema de la ciencia, bueno, él tiene un libro que se llama La Nueva Alianza. Entonces en este libro él comienza haciendo una crítica de la filosofía de Newton. Entonces en esta crítica de la física de Newton. Entonces dice cosas muy sorprendentes, la verdad. Bueno, este libro es en realidad ya un poco antiguo, es de los años 70, pero yo le he seguido la pista un poco hasta donde he podido, he visto que hay sobre todo gente que trabaja a nivel de la epistemología. Por ejemplo, hay una profesora que es una científica argentina, una bioquímica, que se llama Denise Ajamovich, me parece que es el apellido. Entonces ella, por ejemplo, retoma estas cosas de Prigogine. Prigogine comienza haciendo una crítica de la ciencia de Newton. Entonces él muestra algo que es muy sorprendente. Y claro, él dice, la mayoría de escritos de Newton no son escritos sobre física, sino son escritos sobre alquimia. Entonces Newton era más un alquimista que un físico. Y lo que pasa es que con la física clásica se crea como un modelo de lo que es la ciencia y luego se crea una jerarquía, porque entonces se pone la física clásica arriba y todas las demás ciencias están como para abajo y tienen que copiar el modelo de la física clásica, que es un modelo de leyes abstractas y generales. Mientras que el modelo que defiende Prigogine y defiende entre otros, por ejemplo, Diderot, es un modelo que se pregunta por el origen de la vida. Y ahí quizá podemos empatar lo que nos importa para esta clase, y es que, claro, lo que dice Prigogine es que si la física clásica tiene leyes generales y abstractas, no sería posible la historia natural, no existiría la teoría de la evolución de las especies. Y él dice, ¿cómo es posible que un tema que sea como el de las humanidades, que es el de la historia, nos resulte imprescindible para entender la ciencia? Es decir, la evolución de las especies está planteada como evolución natural. O sí, pues y entonces eso tiene muchas implicaciones dentro del campo científico. Y entonces, claro, el problema de la historia es un problema que es el que interesa justamente a los periodistas, pero también es el que interesa a los científicos, pero a los científicos que están, digamos, más en la línea de el trabajo, no que trabajan sobre leyes abstractas, sino que trabajan en un territorio que podríamos llamar el de la evolución o el del cambio, o un territorio que está cerca de el mundo de los indicios, del mundo de las este, bueno, el terreno de la historia es un terreno que es de carácter o está en los límites o está emparentado con la ciencia en la medida en que la historia no refleja leyes abstractas, sino refleja cambios, mutaciones o, como dice el mismo Prigogine, una evolución sometida muchas veces al azar. Claro, allí, por ejemplo, para alguien que se dedique a trabajar sobre el terreno de lo empírico, lo documental, y quiera encontrar leyes abstractas, generales de cómo funciona una sociedad, posiblemente le sirva más como inspirarse en toda la herencia de Newton, que es en realidad la herencia que se impuso en la universidad moderna, pero por lo general en el terreno como del una especie de
historia o ciencia ligada a la literatura, lo que va a interesar es como esos movimientos o esos como este, bueno, lo que dice este científico es que el azar es lo que produce los cambios históricos. Entonces uno dice, ¿pero qué es el azar? El azar, bueno, decía Bataille, el azar es la poesía, lo que es el desorden de las palabras, es como un juego en el que las cosas se están moviendo. Entonces de ahí podríamos volver sobre todo este tema que yo comencé a explorar posiblemente en esas lecturas de Rodolfo Walsh. Claro, para un historiador o para un periodista, hay distintos métodos de estudio, distintos métodos como para recrear un acontecimiento. Ahora, ¿en qué medida esos métodos sirven para aproximarse a la realidad como tal? Eso es complejo de decir. Pero, por ejemplo, un método de los que usa Rodolfo Walsh es la reconstrucción histórica. Él tiene una novela que se llama El caso Satanovsky. Digamos, no es una novela, sino que es estos reportajes novelescos, ¿no? Estas novelas policiales para pobres, decía él. Entonces, tiene el caso Satanovsky y también tiene otra que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Entonces, no recuerdo en cuál de las dos. Él lo que hace es reconstruir la escena de un crimen. Es como una cafetería donde ha habido un tiroteo. Entonces él va a la cafetería, reconstruye la trayectoria de las balas, porque va a ver dónde están los agujeros de las balas, dónde estaban sentadas las personas, dónde alguien se cruzó. Digamos, es como una reconstrucción de escenarios. Eso sería como una posibilidad es una de las posibilidades Y como de, precisamente, perdona que te interrumpa, precisamente qué bueno que mencionas justo eso, ¿no? Porque platicábamos hace un par de semanas acerca de qué tanto, primero hay una interpretación de la historia y en segundo lugar, la reconstrucción, ¿no? A partir de incluso la imaginación y por supuesto, tomando en cuenta el factor tiempo, ¿no? No es lo mismo reconstruir una historia de ayer que reconstruir la misma historia de ayer, pero 50 años después, ¿no? Y en ese mismo sentido, eh, me llamó también mucho la atención una frase donde mencionas, aquí la tengo a la mano, eh, aquí está, dame un segundo, acá está. Es decir, que la memoria inspira la imaginación, la empuja a vivir, aunque son las nuevas circunstancias, los nuevos hombres los que encarnen con un nuevo rostro los sueños del pasado. Y me parece que es muy, muy interesante, porque aquí es esa frase de la memoria inspira la imaginación, me parece que es una frase donde se concreta este puente entre el periodismo y la literatura. Y bueno, perdón, nada más aprovecho para invitarlos a todos a platicar a partir de sus reflexiones de los ensayos, a participar y que esto sea una forma de diálogo con David para que sea pues aún más de provecho para todos. Ahora sí, discúlpame, David. Sí, Alan, no, muchas gracias. Yo más bien lo que quisiera es tener una conversación con ustedes. No sé si me cuentan también un poco qué otros textos han leído, qué otros periodistas narrativos o por dónde más, un poco de por dónde ha ido la clase que han hecho para yo también ver si puedo por ahí también tener alguna entrada. Claro que sí, pues mira, hemos platicado acerca de Leila Guerriero, esta periodista argentina, y de hecho tuvimos una plática con Ariana Budasov, que es otra periodista argentina que precisamente tomó clase con Leila Guerriero. Híjole, aquí tengo un sinfín de lecturas de distintos personajes, pero hemos hablado desde la metalepsis, hemos hablado un poco de la ética y moral en el periodismo, hemos Híjole, son tantos que ya no los tengo aquí a la mano, pues en la mente, pues, pero Otto Rank, por ejemplo, es una de estas lecturas recomendadas acerca del nacimiento del héroe, ¿no? No sé si alguien del grupo quisiera complementar o agregar algo para que darle un poquito más de contexto a David.
Bueno, hasta que alguien se anime, pues yo, bueno, yo tengo la suerte de colaborar con un crítico y editor, de Barcelona, que es Ignacio Chavarría, que era, pues él era el albacea de Roberto Bolaño, es la persona que publicó sus últimos libros y sus libros póstumos. Entonces, para mí ha sido una, digamos, una suerte que, un azar. O sea, me encontré con él sin saber que era él y me puse a conversar y creo que le cayó bien que yo era como un poco, ¿cómo decirlo? Un poco anarquista en mis opiniones. Entonces, yo no sabía qué era. Nos fuimos a tomar algo y después me di cuenta que estaba hablando con un crítico literario famoso. Y entonces yo he colaborado con él durante ya varios años y eso también ha sido para mí una escuela porque me voy dando cuenta cómo, pues primero cómo trabaja él como crítico de libros y luego cómo funciona el mundo editorial. Claro, el mundo editorial, para alguien que vive en un país que está en una periferia de la periferia, que es Ecuador, a veces parece como un mundo, donde hay grandes genios y donde lo que se publica y se premia realmente es lo mejor, pero eh, como me imagino que muchos de ustedes se habrán dado cuenta de eso allá en México, eso no necesariamente es así, sino que las editoriales pues construyen o inventan una realidad literaria. ¿No? Entonces están siempre como buscando a ver qué funciona, qué se vende, igual que pasa en el mundo de la industria cinematográfica. Ahora, lo que sucede a veces es que, digamos, ese es como uno de los primeros, una de las primeras preguntas que uno podría hacerse en relación con la realidad, lo que se nos presenta como algo, lo que ocupa usualmente o se convierte en tema de conversación, de discusión o de estudio. ¿Quién lo impone? Es como la agenda setting sobre la que trabajan los medios. Entonces, claro, yo en Precisamente, esta... Uh-huh. perdón, en ese sentido, justo hablábamos al principio, ahora no recuerdo el nombre de esta mujer africana, a ver, creo que Tania Ofer se lo sabía casi de memoria, o Natalia, ya no estoy seguro, pero Chimamanda eh, Adichie. sí, tú Natalia, perdón, ¿cómo? Chimamanda Adichie. Sí, ella, no sé si has tenido la oportunidad de escucharla, pero ella habla de la única historia y del problema de que existe esta única historia, ¿no? ¿Quién cuenta la historia y con base en Uh-huh. qué? Y hemos platicado Exactamente, y hemos sí. discutido ese tema porque, como tú lo dices, ¿no? Los medios mainstream o los medios más masivos generalmente tienen una agenda, ¿no? Y entonces, particularmente, creo que esto es absolutamente opinión mía, pero creo que en Latinoamérica el periodismo narrativo generalmente tiende a ser como, voy a decirlo como así como contrasistema, ¿no? Y tratar de lidiar contra esta agenda de los medios masivos. Comúnmente, obviamente, por supuesto que estoy generalizando, pero sí me parece muy interesante esta parte de la única historia. Ahora, claro, este problema de cuál es como, digamos, la historia lo que hacen, y ahí yo retomo algo que dice Walter Benjamin. Walter Benjamin, bueno, Walter Benjamin como este crítico, como Echavarría y como el mismo Bolaño, lo que hacen es recuperar una historia olvidada. Y esa historia olvidada usualmente no tiene registros. Entonces, lo que dice Walter Benjamin es que, claro, para el vencedor, el botín es la cultura. Es decir, las bibliotecas, los monumentos, los museos, nos van a recordar después la historia, o en las bibliotecas pues están los historiadores, los textos, es como el botín del vencedor, pero él dice, esa no es la única noción de cultura. Y allí a veces es como difícil como de pronto comprender lo que plantea Benjamin en este discurso muy breve que se llama Filosofía de la Historia, porque él dice la audacia, el aplomo, el humor, la valentía de los que se quedan como despojados, ¿no? Que no van a tener monumentos ni libros, eso también es cultura, dice él. Eso que les permite sobrevivir
y que les permite como trasladar de alguna manera una imagen, ni siquiera dice un objeto, sino una imagen del mundo en un momento de peligro. Esa es como lo que hace el historiador del materialismo, bueno, sí, del materialismo histórico, dice Benjamin. Entonces, esa visión de la cultura o esa visión de la historia, digamos, una imagen en la que se traslada algo que seguramente está condenado a perecer, es como justamente algo que podríamos afiliar más bien a un discurso contracultural, a una contrahistoria que no, pues no le interesa a las universidades, ni a los ministerios, ni a las instituciones que tienen los recursos para producir discursos o monumentos, sino que siempre son como un poco laterales, un poco subterráneas, y son como una serie de sombras que se recogen. De ahí que el papel, digamos, del historiador siempre es un poco reaccionario en realidad, porque estaba yo leyendo a un historiador muy importante que se llama Enzo Traverso, que él escribe mucho sobre el Holocausto. Y él, bueno, es un historiador de origen italiano. Claro, él dice que en los años 90, con el derrumbe de la Unión Soviética, se impuso una discusión sobre la memoria y la historia. Claro, a los historiadores dicen, pero es que la gente que viene a hablar de su memoria, ¿qué tan fiable es esa memoria? ¿Cómo alguien puede decir que eso que vio o que vivió no es parte de su imaginación? Ahora, si uno recurre o si uno se fija un poco en cuáles son los recursos que utilizan los historiadores, claro, la reconstrucción de escenarios, por ejemplo, ese trabajo es o pretende ser totalmente científico. O, por ejemplo, la utilización de documentos. Entonces uno va y dice, no me interesa leer las novelas, yo quiero ver los registros, las actas, las escrituras, porque esos son los documentos. ¿Qué otro documento hay? Los testimonios. Ahora uno puede contrastar justamente todo eso con la escritura de novelas, porque las novelas siempre han sido un género, por ejemplo, en la modernidad es un momento en el que muchas mujeres comienzan a escribir novelas, porque no pueden escribir ni tratados, es decir, no tienen acceso a los documentos, porque sencillamente no tienen el poder para escribirlos. El documento tiene un carácter como de acontecimiento factual o de veracidad, pero frente a los documentos uno podría poner la imagen. Dice, pero lo que pasa es que en la novela se crea en cambio esta otra imagen. Y eso tiene que ver, pienso yo, con la división del saber de la que les hablaba, porque, claro, en el siglo XVIII, cuando se crea la universidad moderna, la literatura, o digamos, antes no hay esta división del saber, nadie dice esto es literatura y esto es sociología o esto es antropología y entonces esto es ficción y esto es realidad. O sea, con la división del saber que se crea justamente a partir de digamos, de todo un proceso de jerarquización del conocimiento. Entonces, la verdad está en la física, la verdad está en la química, la verdad está, y así va como bajando, y al final, solo al último, hay algo de verdad en la literatura y en el arte, pero es una verdad estética, no es una verdad que tiene que ver con, digamos, es la belleza, pero no tiene que ver con los hechos, o no tiene que ver con la ética, pero es porque se ha creado una división del saber, que pienso yo que científicos como este que yo les mencionaba, Prigogine, claro, él cuestiona. Además es muy sorprendente y eso nos interesa mucho a quienes trabajamos. Es mi lámpara la que suena así. No te Es preocupes, muy perdón, sor David. sí, Jimena creo que tiene una pregunta o comentario. ajá. Sí, justamente con lo que estabas diciendo de las cuestiones de los historiadores, creo que es muy interesante porque en México tenemos a Miguel León Portilla,
que escribió un texto que se llama La historia de los vencidos, que era plantear la historia desde los pueblos vencidos durante la conquista y que lo que trataba de hacer era como de colocar a las lenguas indígenas y a las personas indígenas en esta nueva idea de protagonismo dentro de la historia de México, y que lo que le permitió fue como hacer una gran capacidad de difusión cultural de las cuestiones, de las cuestiones indígenas específicamente. Y con lo que estabas diciendo de las cuestiones de las ciencias duras y las humanidades, curiosamente ahorita estoy leyendo una biografía de Diderot, y uno de los aspectos más interesantes es que está narrando cuando escribió un tratado para tratar de describir cómo eran los ingleses, y porque estuvo viviendo en Inglaterra como unos 3 años. Entonces lo escribió en inglés y era un libro de, pues, así explicar qué era lo que hacían los ingleses y por qué eran como eran. Y uno de los problemas que tenía es que tenía miedo de publicarlo en francés, porque cuando entra la parte de la filosofía, está explicando las cuestiones de Locke y está diciendo que es muy difícil explicar a Locke en un país donde Descartes es el rey. Y entonces, si él explicaba a Locke dentro del mundo de cartesiano, eso le equivalía a meterse en problemas con las cuestiones de la iglesia y todo eso. Entonces, estaba como en esta disyuntiva de si publicarlo o no publicarlo en francés, y también como los nervios de publicarlo directamente en inglés, ¿no? Entonces, me llamó como mucho la atención. Ya, bueno, ya yo les pido que igual sea más bien, o tratemos de que sea como una conversación, aunque, claro, me han dado la voz cantante a mí. Este, eh, bueno, yo lo que podría, más o menos en la línea de lo que tú has contado de Diderot, y es que, bueno, Diderot es un enciclopedista. Yo quisiera que eso sea de alguna manera lo que nos interese como periodistas, pero también como literatos o como historiadores y amantes de la poesía. Entonces, como era un enciclopedista y como todos los hombres del siglo XVIII tienen interés en varias cosas. Entonces, Diderot, claro, tiene interés en la historia natural, pero también tiene interés en, por ejemplo, el teatro. Diderot es además alguien que es muy crítico de la religión. Yo me puse a leer a Diderot porque vi que este científico lo citaba mucho. Entonces, Diderot tiene una que se llama Carta sobre ciegos para uso de los que pueden ver. No sé si en la biografía habla de esa carta, y justamente habla de un personaje que es muy inglés. Entonces, en esta carta sobre ciegos, él habla sobre un personaje que se llama, mira, se me acaba de ir el nombre, Saunderson. Entonces, claro, el papel del científico y del escritor literario en el siglo XVIII pueden ser la misma cosa. Eso es, digamos, lo que nos interesa a nivel como del periodismo narrativo o de un escritor que es al mismo tiempo un científico. O sea, en el siglo XVIII no están separados. Sin embargo, existe ya cierto proyecto por dividir este saber. Es un proyecto que se apoya, como les decía, en Newton, y que se va a establecer en el siglo XIX con la creación ya de la Universidad Napoleónica, que es cuando se divide ya. Unos son humanistas, otros son científicos. Pero en Diderot todavía no hay la división. Y entonces Diderot, por ejemplo, se resiste a que se imponga esta filosofía esta filosofía de la física, esta física de Newton, lo cual es muy sorprendente porque uno puede decir, bueno, Diderot, ¿qué sabía de física? Lo que pasa es que es tiene interés en la filosofía natural, y entonces, por ejemplo, esta historia de Saunderson es la historia de un hombre que es ciego de nacimiento, por eso se llama Cartas sobre ciegos para uso de los que pueden ver. Entonces, bueno, Diderot antes dice, ¿no?
¿qué pasa con un ciego de nacimiento? ¿Qué pasa? ¿Cómo percibe si no tiene ojos? Entonces, cuando van y le preguntan a Saunderson si él quisiera tener ojos, él dice, bueno, no sé qué son esas cosas, pero lo que quisiera es tener brazos más largos para poder orientarme mejor, para poder tocar. Y entonces hay un pasaje en esta carta sobre ciegos, donde lo que hace Diderot, Saunderson además es un personaje impresionante porque es un ciego que es profesor de óptica y además se inventa una máquina para hacer cálculos. Entonces, bueno, Diderot cuenta además que no lo ha conocido, pero que ha recogido su historia. Claro, Diderot tiene mucha admiración por los ingleses y además, si no me equivoco, me parece que él puede compartir, convivir, no sé, no con Luke, pero creo que es con Hume, no me acuerdo con cuál de ellos es amigo Diderot. Bueno, miren, toda esta historia es para decirles algo que dice Braudel, que es un historiador francés. Braudel hace como una discusión de cómo establecer la relación entre disciplinas. Entonces, tiene toda se da como muchas vueltas y al final dice, lean lo que quieran, no distingan, no hace falta distinguir entre que si esto es sociología o historia o no sé qué. Y es lo que hace Diderot. Entonces, Diderot estudia o cuenta esta historia de Saunderson y lo que dice al final es que Saunderson se está muriendo, está agonizando. Entonces viene un cura y le dice, bueno, declara que el mundo ha sido maravilloso. Entonces Saunderson dice, es que nunca lo he visto. ¿Cómo puedo decirlo? Yo nunca lo he visto. Entonces ahí hay algo que cuenta Diderot sobre Saunderson. Entonces lo que cuenta es que a medida que va agonizando, él dice, yo sé que en unos tiempos remotos había seres como incompletos, deformes, pero por un extraño azar, después se fueron creando seres un poco más, como más perfectos. Y entiendo que esa es la obra de Dios. Dios ha creado unos seres un poco más perfectos. Y entonces él dice, sin embargo, esos seres deformes o esos seres que, por ejemplo, no tienen estómago o que no tienen cabeza, siguen apareciendo. Y es que él dice, por ejemplo, yo mismo no tengo ojos. ¿Y por qué no tengo ojos si Dios ha creado un mundo perfecto? Entonces, claro, ese es como el problema de la historia natural o el problema de la ciencia, porque que sería el mismo problema que estábamos discutiendo sobre los historiadores. Entonces, los historiadores van, recogen documentos y parece que la historia se proyectara en un sentido, claro, algunos historiadores siempre ven como la idea del progreso o la idea del orden o algún tipo de teología o de Dios que tiene como un proyecto sobre las cosas, o en la reconstrucción de escenarios, lo que se busca hacer es eso, aniquilar el azar. Pero lo que hace Diderot es decir, chuta, ¿por qué unos seres son deformes o por qué unos son los perdedores y por qué unos están condenados al olvido? Que es lo mismo que dice Walter Benjamin. ¿Por qué unos no tienen ojos y por qué otros sí? O sea, ¿cuál es el sentido de la historia o por qué esa historia no se debe, o cómo se cuenta esa historia? Digamos, sería como el problema que uno podría plantear. Y que, claro, ahí lo que dice este científico, y creo que eso es lo que quizá nos interesa más como lectores interesados en la historia, es decir, en reconstruir los hechos, en saber qué pasó exactamente. Eso es lo que más o menos intentan hacer los periodistas. O uno dice reconstruir los hechos, reconstruir los escenarios, conocer, que sería como el papel del científico o del historiador. Pero, claro, ¿cómo conocemos en un mundo librado al azar? ¿Cómo conocemos en un mundo en el que hay imperfecciones? Hay cosas que de hecho no se pueden explicar. ¿Por qué unos nacen con ojos, otros nacen sin ojos? O sea, ¿cuál es como un poco la orientación de una historia de esa naturaleza?
Quiero hacer una pregunta. Claro. Es sobre algo que, bueno, ahorita en la exposición estás haciendo mucho énfasis en el papel de los historiadores y quería preguntarte, o sea, entiendo que puede haber ciertas similitudes hasta metodológicas entre lo que hace un historiador y lo que hace un periodista en la medida en que ambos encuentran documentos que pretendan ser un reflejo de una realidad que trasciende la subjetividad del autor, como en contraste con lo que hace un escritor de ficción. Pero aún así quería preguntar si considerabas que había algún tipo de similitud entre las labores que hacen, o dónde trazarías la línea para poder de comparar y también simultáneamente eh, mencionar diferencias entre historiadores y periodistas. Ya, mira, yo, claro, cuando trabajaba sobre estos escritos de Rodolfo Walsh, así como después trabajé sobre una serie de textos que dialogaban mucho con la historia, eh, claro, para mí era como complejo establecer este diálogo. En el caso de Rodolfo Walsh, por ejemplo, me dediqué a leer también los textos de Levi Strauss, o luego cuando trabajaba sobre unos escritores que son de aquí de mi país, que son ecuatorianos, que habían, uno relata la historia de una guerrilla, otro es una narración sobre el exilio, y el último finalmente es un escritor desaparecido, en el que sus textos son como una especie de anuncio de su desaparición. Entonces, esos textos que yo estudiaba, claro, para darles como una orientación histórica, si tú quieres, lo que hacía yo es contextualizar lo más posible, es decir, devolver esos textos al momento y a la persona que los creó, cuál era su circunstancia, cuál era su proyección, cómo esos textos intentaban producir algo o recuperar algo, en qué medida esos textos cumplían una trayectoria, si es que, y me preguntaba también si es que todavía cumplían esa trayectoria o se habían agotado, cómo jugaban, digamos, como dentro de un escenario. Pero ahora yo diría que recuperando esto que yo les cuento de este científico, para él el problema de la naturaleza, que sería el principal problema de los científicos, es en realidad el mismo problema de la poesía, que es un problema de creación. Ahora, claro, uno puede decir, pero ¿en qué momento se crean ciertas formas de vida o se crean ciertas situaciones históricas? Ese momento de la creación además es un problema como inexplicable, según este científico, o un problema que no podemos conocer completamente. Bueno, mira, justamente asistí hace unas semanas a unas conferencias sobre Spinoza, que es un filósofo. Entonces me va a decir, nosotros queríamos que nos hable más de literatura, pero lo que pasa es que como yo voy dando vueltas a estos temas, yo diría que no hace falta como centrarse en un autor o en una línea, sino ir viendo cómo uno hace encajar ciertos problemas. Mira, fue una conferencia sobre Spinoza que daba un profesor francés que es profesor de filosofía. ¿Se quedó atorado? Sí, me parece que se quedó atorado. Yo me quedé igual. Ah, No, ok. Es una pretensión, pensando que se quedó atorado. Ahí está. sí, es una pretensión de la razón, del racionalismo, digamos, de la ilustración, pero, pero de cierta ilustración, que sería la ilustración que viene de la física clásica, justamente. Pero yo justo le preguntaba al profesor, hay una película de Kieslowski, de Krzysztof Kieslowski, me parece que es una de estas, el decálogo de Kieslowski, que es una película, ya tiene sus años, pero claro, es un científico que está estudiando como
no recuerdo qué, pero el hijo viene a decirle, ¿puedo salir a patinar en la nieve? Y entonces el papá hace un cálculo, no, no es la nieve, en el hielo, ¿puedo salir a patinar en el hielo? Entonces el papá hace un cálculo, además creo que utiliza una computadora y le dice, no hay problema, puede salir porque la temperatura es exacta para que el hielo no se vaya a partir. Y entonces el niño sale a patinar en el hielo, en un lago que está ahí congelado, y el hielo se parte y el niño se hunde y se muere. Entonces yo le dije, pero podemos conocer, se puede conocer de verdad contándole esta historia del científico. Entonces, claro, el profesor que él estaba haciendo un poco la apología de Spinoza, y la explicación dijo, bueno, en ese caso posiblemente el científico conoció mal. Este, eh, entonces, claro, alguien que va a hacer periodismo necesita conocer, pero ¿hasta dónde podemos conocer? Y entonces el problema del conocimiento es un problema de creación también. Entonces, cuando conocemos, sea cual sea el método que utilicemos, o incluso cuando carecemos de método, podemos como carecer de método e inventar algún método para conocer, o algunos métodos, hay un terreno que no es posible conocer, que es el terreno como de lo que se ha creado, o de dónde viene esto que se nos aparece. Y entonces ese es el terreno posiblemente en el que solo la literatura o la poesía puede darnos alguna idea de qué es lo que estamos tratando de conocer, pero ese papel de la poesía o de la literatura siempre va a ser un papel que va a abrir el problema a infinidad de posibilidades, porque es lo que hace, por ejemplo, un narrador en una novela, puede poner a hablar a un personaje, después hace que el personaje sueña algo y uno de los seres que aparece en el sueño está contando parte de la historia, entonces uno ya no sabe si está soñando o no. Por ejemplo, es lo que pasa, se me ocurre ahora en esos cuentos de García Márquez, donde los personajes están soñando y se encuentran con otros personajes que están en la vida real. Entonces, ese es un conocimiento, pero que solo se puede, digamos que desconocer, no solo se puede, solo puede crearse una atención por medio de esas como recursos que da la poesía o la literatura, que son los recursos justamente de la imaginación, de la memoria, y que van a poner un poco como en entredicho la posibilidad de conocer, la posibilidad misma de conocer. Y que posiblemente en la medida en que la poesía es creación, no solo es como un sustrato crítico de lo que se conoce, sino que proyecta una alternativa, una posibilidad nueva, que eso es justamente como, digamos, que la historia, el momento en el que la historia y el azar se juntan, pues aparece algo nuevo. Claro, un científico, poeta o un periodista narrador en cierta forma va a dar lugar a posibilidades nuevas de la realidad, porque es fundamentalmente un creador, pero que es como una especie de escultor, alguien que da forma a algo nuevo. Eh, bueno, miren, ahí hay algo que pienso, por ejemplo, en Yo el Supremo, esta novela de Roa Bastos. Entonces, en Yo el Supremo es un larguísimo monólogo de un dictador. Y si ustedes van a ver la literatura paraguaya, la historia de Paraguay, claro, uno puede decir, pero esta novela, Yo el Supremo, es posiblemente una especie de texto sobre el inconsciente de este país, porque allí están contenidas las mitologías, está contenido el pasado, pero también el futuro, es como este personaje, el dictador, se desdobla, vuelve sobre sí mismo, tiene como un amanuense, pero al que le va dictando cosas. Entonces, eh, claro, uno podría decir ahí que el agotamiento de la poesía o el agotamiento de la literatura también es como una especie de agotamiento de la ciencia, deja de la ciencia y de la política y de la sociedad. Es como que deja de existir una tensión
Y entonces, claro, ahí es cuando la literatura de alguna manera se vuelve un texto oficial o un texto ornamental o un texto que ya no intenta conocer. Y lo mismo pasa con la ciencia, se vuelve como un texto positivista, constantemente burocratizado hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo darle vida? Miren, claro, digamos en mi caso, porque yo mismo en la universidad en la que trabajo participé en la recreación de una escuela que era de estudios interdisciplinarios que intenta combinar como saberes. Y claro, porque siempre he estado trabajando como en un terreno limítrofe entre como literatura, comunicación, periodismo, luego estudios culturales, estudios internacionales. Y entonces, como siempre he estado moviéndome en un terreno así como un poco fronterizo, pues ya no me resulta como ajeno pasar de una esfera a otra, porque veo yo que justamente en ese movimiento que puede dar lugar hasta cierto punto a veces sí, pues a cierta incertidumbre y a cierto caos, pero allí es donde es posible como estos descubrimientos, llamémoslos así. Y es justamente como un territorio o una frontera en la que estaría como el problema que ustedes trabajan, que es el del periodismo, que claro, si pensamos el periodismo como una historia del presente o una historia de la actualidad, nos necesariamente tendríamos que volver la vista sobre el trabajo de la historia, porque para entender la actualidad necesitaríamos leer la historia. Entonces, justo, miren, me acordaba yo de este periodista, tal vez lo han leído, a Ryszard Kapuscinski, que era un historiador polaco que hace unos 20 años hizo célebre. Entonces, él tiene un libro que se llama Viajes con Heródoto. Y entonces él va contando como una serie de crónicas y cómo este historiador Heródoto lo va leyendo a medida que va escribiendo estas crónicas. Pero el interés por la historia, el interés por la historia para comprender en qué consiste el trabajo del periodista, eh, pero también en qué consiste el trabajo del poeta o el trabajo del escritor, eh, que llamamos de ficción, pero que en realidad es un trabajo de creación más bien. Y Eh, perdona, David, que te interrumpa ahí precisamente, pero y qué bueno esto que me que dices interrumpes, de porque el trabajo del poeta y el trabajo del escritor, me lleva de nuevo a esta confrontación de ideas que tienes en el ensayo del 2016, donde hablas de esta contraposición de una promesa de un mundo nuevo a partir de un texto de periodismo narrativo contra la realidad irreparable, ¿no? Y entonces yo, precisamente en mis apuntes, pongo entre signos de interrogación el tema de justicia, porque hasta dónde un texto podría hacer justicia a aquello que es irreparable. Lo pongo como pregunta para ti y para todo el grupo, ¿no? Como a modo de reflexión. ya. Claro, mira, ahí, bueno, yo he leído con mucha atención muchos de los textos de Benjamin, porque me han conmovido mucho, ¿no? Y sus textos tienen una orientación como, ¿cómo es esta palabra? No es apocalíptica, sino como profética. Este, eh, sí, bueno, él dice que el día del juicio final, dicen de la filosofía de la historia, será el día en el que ni siquiera o sea, si los historiadores no actúan como o no escriben como haciendo la restitución de estas culturas y de estos seres perdidos, llegará el día del juicio final, dice más o menos, ¿no? Como en este tono apocalíptico, en el que todos serán juzgados. Entonces ahí ya
ya no hay historiadores, sino que hay un día en el que todos son juzgados. Entonces ahí ya no cuenta el trabajo de los historiadores según esta perspectiva mesiánica, es la palabra. Esta perspectiva mesiánica de Walter Benjamin no cuentan porque habrá un día en el que todas estas versiones se ajustarán. Es decir, habrá una justicia universal según esta visión mesiánica. Ahora uno puede preguntarse, miren, ahí yo también, lo que pasa es que, como seguramente también les sucede a ustedes, a veces uno está leyendo algo y se acuerda de otro texto, de cierta lectura o de cierto comentario. Entonces yo ya no me acuerdo qué estaba leyendo exactamente, pero yo dije, ¿por qué, ¿por qué es necesaria una visión mesiánica de la historia? Pensar que habrá un juicio final, que sería como un juicio en el que efectivamente todo queda reparado, porque esa es la visión de, como mesiánica. O sea, vuelve el Mesías, vuelve Jesucristo, y el día que vuelve llega el juicio final y todos los que han sido aplastados o han perdido son restituidos. Ahora, frente a esa idea del juicio final, yo otra vez pensaría que, y ahí siguiendo más bien a este científico, claro, no hay restitución, no hay nada después de la disolución de una historia. Posiblemente hay una imagen que se puede recuperar, pero la historia Sí, o el... Ajá. y perdón, hacia eso iba. Es decir, no, por supuesto que la justicia no se puede hacer, pero tal vez a través de la narrativa, ahora sí que abusando ahora de este concepto que ya es nuevo, ¿no? Como de narrativa, o abusando del discurso, si eso puede cambiar de alguna manera o restituir algo de justicia, ¿no? Porque justo si el periodismo mainstream o de los medios masivos tiene una agenda y propone algo, entonces en contraposición, si este tipo de periodismo podría generar de alguna manera no sé si llamarlo justicia incluso, pero ¿cómo puede involucrarse de esa manera en favor de aquellas voces que nunca son escuchadas, ¿no? De las otras Ya, historias que no son esa única historia. ya. Bueno, yo quisiera recordar que muchos grandes poetas latinoamericanos fueron grandes periodistas. José Martí, Rubén Darío, allí escribían crónicas. A fines del siglo XIX eran sobre todo cronistas. Este, eh, También uno que vivió en México, un colombiano, Porfirio Barba Jacob. Y miren, hay algunos mexicanos que también me parece que fueron cronistas. Bueno, en México hay una rica tradición de cronistas, comenzando por el que está más cerca, que es Carlos Monsiváis. Este, eh, claro, Alfonso Reyes, Octavio Paz no eran propiamente cronistas, pero esta novela de la Revolución Mexicana, Los de Abajo, es como una gran crónica sobre la revolución. Ahora yo lo que diría allí es que pasando de esta idea de la restitución o del juicio final, todos estos que están de alguna manera, estos proyectos truncados, como la historia de Saunderson, de que no tiene ojos y que no hay explicación. ¿Por qué ha nacido sin ojos? ¿Por qué la historia lo ha condenado a nacer sin ojos? Frente a esa idea de que habrá restitución, posiblemente habría que pensar justamente en estos cronistas, por ejemplo, en lo que decía José Martí. José Martí, claro, en esa crónica muy famosa que se llama Nuestra América. Entonces, esa es una, o sea, es una crónica, pero no es una crónica exactamente, sino que es un ensayo, pero que es publicado en la prensa, es como un texto periodístico. Entonces, claro, si uno piensa en lo que dice en esa crónica, en ese ensayo, o en ese texto, él dice, en América los gobernantes son creadores, son creadores. Entonces, quizá lo que uno podría pensar en relación con este trabajo de periodista literario, periodista narrativo o científico que se ocupa de problemas poéticos, es que frente a este constante quiebre, a estas dificultades para sobrevivir, que sería como lo que le pasa a Saunderson, pero también lo que pasa con los pueblos indígenas de América que son conquistados
con todos los pueblos que sufren algún tipo de expoliación, de destrucción, o como lo que estamos viendo ahora que pasa en Oriente Medio o ahí entre Ucrania y Rusia. Claro, ¿cuál es como si queremos hacer justicia, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una guerra? Este, hacemos una historia que creemos que es una historia oficial y que por lo tanto es la historia de nuestras exigencias, de nuestras demandas. Bien, ahí yo quizás soy un poco políticamente incorrecto. ¿Qué hacemos? ¿Derribamos las estatuas de los conquistadores? O sea, ¿sirve eso para, es un ejercicio de restitución? Yo pensaría que más bien es necesario un trabajo de creación. O sea, hay que Sí, hacer pero otra cosa. perdón, creo que desde el discurso sí se puede hacer ese cambio o no creo que se pueda generar esta justicia, pero sí creo que desde el discurso y el discurso per se o en el periodismo narrativo per se, pues ya hay creación, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. Creo que desde el discurso sí se pueden hacer pues cambios mínimos que como efecto mariposa van a generar otros cambios, tal vez en el sentido de justicia, ¿no? Ahora, eso me lleva también a preguntar nos si el periodista o quién es el periodista para hacer justicia, o si solo es un narrador, un reflejo, un espejo de aquello que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la función social, en este caso del periodista, si no es una herramienta para generar justicia? Ya. Bueno, yo pensaría allí en la posición de Benjamin, por ejemplo, es la de que el arte es esencialmente político y el arte es esencialmente democrático. En ese libro que tiene en la obra de arte como en la época de la reproducción técnica, él justamente dice, hay como una especie de línea difusa entre el arte político revolucionario y el arte fascista. Claro, el arte político revolucionario lo que hace es democratizar el arte, que todo el mundo pueda expresarse, que todo el mundo pueda representarse. Pero bueno, contemporáneo de Benjamin es Heidegger. Heidegger lo que hace es hablar de la poesía de Hölderlin. Entonces habla de la poesía justamente en el sentido de que es una creación y de que el pensamiento es creación. Ahora uno puede decir, no, Heidegger es un simpatizante de los nazis, pero algo de lo que dice tiene como una dosis de verdad. Entonces, un periodista, un poeta, escritor, un poeta cronista, como era José Martí o Rubén Darío, cuando inventan el modernismo, así como Benjamin o el mismo Heidegger, cuando se inventan estas ideas, no solo que restituyen una posibilidad perdida, sino que abren otra nueva. O sea, que José Martí, justamente en ese ensayo Nuestra América, diga, piense el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y mientras él quede de alcalde del pueblo y el rival no le quite a la novia, da por bueno el orden universal. Ahora miren, él dice, no ve los gigantes de 7 leguas que vienen como... Entonces uno dice, pero eso es, por ejemplo, lo que citaba Fidel Castro cuando le hacen un juicio. Y de hecho, ese momento que aparece Fidel Castro citando esas cosas es un momento de creación, de invención, de justicia, de como... Pero si uno se fija después, se fija como que eso se va estancando, se va anquilosando, va perdiendo fuerza, uno dice, pero esas mismas palabras pueden volverse a citar otra vez, pueden restituirse. Mira, ahí por ejemplo hay una película de Gutiérrez Alea que se llama La muerte de un burócrata. No sé si alguien de pronto la ha visto. Entonces, La muerte de un burócrata es muy graciosa porque es es un escultor que se dedica a hacer bustos de José Martí en serie. Entonces todos van saliendo en serie. Una fábrica de bustos y que pues ya no tiene nada de creación, ni de justicia, ni no tiene nada de historia, sino que es una burocratización, se ha burocratizado, que es lo que, como yo les decía, puede pasar en muchos niveles. Se hace burocrático, repite, no reinventa, y cuando no reinventa o no crea, pues tampoco hace justicia.
Lo que pasa es que, claro, desde la perspectiva de Benjamin, por ejemplo, este mesianismo, él está viendo siempre al pasado. El ángel de la historia ve al pasado. Pero ¿por qué el ángel de la historia ve al pasado? ¿Por qué no ve al futuro? Uno, o sea, es como algo que uno podría preguntarse. Es lo que dicen estos científicos. Hay como, en la naturaleza es como un proyecto, un sistema que nació, que en algún momento adquiere como su forma plena, pero que va a morir. Ahora, el momento en el que nace es un momento misterioso, es un momento como de creación. Y si la naturaleza tiene esa característica, las sociedades también tienen esa característica. Y las obras de arte también tienen esa característica, pero también las obras científicas. Son cosas que nacen. Pero en ese nacimiento lo que hacen es dar lugar como como a nuevas posibilidades. Entonces yo no diría que solo se encargan como de una restitución, porque desde cierta perspectiva no hay posibilidad de restitución, sino que hay como un paso, digamos, la idea del tiempo es la idea de un tiempo que va hacia adelante y que en algún momento se va a acabar. Entonces no puedes volver atrás y decirles, por ejemplo, a los pueblos indígenas, aquí tienen el continente que les arrebataron los europeos, porque eso ya no es posible, desde cierta perspectiva. Desde la perspectiva de Benjamin, habrá un momento en el que hay como un juicio final y se les devuelve eso, pero desde otra perspectiva lo que hay como es como una duración, o sea, hay algo que nació en ese momento de la conquista y morirá también en otro momento. Bueno, son como perspectivas que uno podría tener sobre la historia justamente. Ok. Sí, no, a mí me parece interesantísimo. No sé si alguien quiera comentar o preguntar para que no sea solo nuestras voces, sobre todo la de David. La idea es que generemos conversación. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Entonces yo quería, bueno, igual pedir que si podía elaborar sobre, hay uno de los subtítulos de uno de los ensayos que nos compartieron, habla del periodismo como una literatura impura. Entonces me gustaría ver si podría elaborar sobre ese punto. Entiendo que, porque lo menciona en ese mismo subcapítulo, está haciendo referencia al hecho de que la, la alta literatura normalmente desdeña el periodismo narrativo en la medida en que este no es un producto de pura imaginación, sino que se supedita a, a hechos concretos y documentos y demás. Sin embargo, quería ver si podía elaborar un poco más sobre ese concepto de literatura impura. Bueno, sí, claro. Este, eh, este, eh, bueno, en general no digo toda la alta cultura, pero la cultura que podemos llamar oficial, o las instituciones establecidas, pues van a ser contrarias siempre a toda idea de aventura, porque esa idea de aventura puede puede poner en riesgo un poco este, eh, su poder. Entonces, un científico que además sea un poeta, porque eso sería un periodista literario o un periodista narrativo. Ahora, ¿qué es un poeta? Esa es como la primera pregunta que uno tendría que hacerse. Este, eh, ¿Es un creador de versos? ¿Es un escritor subjetivo? ¿Es o es más bien algo parecido a lo que decían los griegos? Es como un inventor, porque ese es como en el fondo el poeta es como alguien que fabrica cosas nuevas. Ahora no sé, alguien decía si el periodismo está como más cerca del objetivo y la literatura más cerca de lo subjetivo. Eso yo creo que es cuestionable, porque justamente desde esta perspectiva de la división del saber es cuando, por ejemplo, Kant crea la idea del objetivo y lo subjetivo.
pero esa idea no está en Diderot. Por eso, Diderot, que es un aventurero, se interesa por varias cosas. Entonces, no dice solamente voy a leer crónicas o voy a leer solo poetas, sino que se interesa por la historia natural, se interesa por el teatro, se interesa por cómo funciona la religión. Entonces, uno de los problemas del conocimiento moderno es justamente la especialización. Y cuando es más excesiva la especialización, termina, pienso yo, o sea, puede producir como algo, un aumento en el saber muy pequeño, pero la persona es como el problema también de la existencia, se ha burocratizado, es como una pieza, es una máquina dentro de, es como un engranaje dentro de una maquinaria. Y sobre todo ahora en nuestras sociedades, donde son sociedades del conocimiento, además son sociedades eh, globalizadas, donde lo que importa es sobre todo la comunicación, que es algo que contaba Samuel en las intervenciones que tuvo esos días anteriores. Entonces es como el problema del lenguaje. Si es un lenguaje que tiende a repetir y a consolidar posiciones, va a ser un lenguaje que carece de esta intención aventurera, llamemos así. Ahora, si es un lenguaje que descentrado, descentrado, un lenguaje que, aunque se interesa por la ciencia, la historia, lo factual, no es al mismo tiempo creativo, entonces es un lenguaje que pone en juego, va a poner en juego ciertos paradigmas, ciertas ideas de lo que es el conocimiento. Miren, yo les digo, la poesía o la literatura ha sido colocada dentro de como de los rieles de la ficción. Y entonces, mientras estén esos rieles, pues nadie se preocupa porque es como, eso es imaginario. Pero ¿qué pasa si le dotamos de cierta verdad? Si decimos, no, lo que dice es verdad. Solo si hacemos ese movimiento, o sea, vamos a producir un cataclismo, porque todo el mundo va a decir, no, ¿cómo va a ser verdad lo que dice Alejandra Pizarni, o lo que dice Ida Vitale? Eso no tiene ningún valor de verdad, es subjetivo. Ahora miren, yo les digo, este científico, Prigogine, dice, el problema de la ciencia es que, de las ciencias duras, es que tienen que aprender de las ciencias blandas y de las humanidades. Miren, eso es como algo muy fuerte de decir, porque usualmente parece que son los poetas los que tienen que aprender de los científicos, pero si un científico dice, son las ciencias duras las que tienen que aprender de los poetas, eso invierte el papel de las cosas, entonces borra como esa idea de lo que es subjetivo y de lo que es objetivo. Pues mira, si borra esa idea, pues ya estás embarcado en una aventura, porque vas a encontrarte chuta con un montón de molinos de viento, te van a decir, pero tú eres un... eh, o sea, vas a encontrar oposición. Ahora, claro, ¿por qué dice eso este científico? Porque él dice que en el inicio de la vida, es decir, cuando aparece una creación, un ser vivo, cuando aparece un sistema, un organismo, hay como algo que es un sistema, un proceso de autoorganización, es decir, que es algo, me parece que es parecido a algo que dice Maturana, que es un científico chileno. Miren, él dice ahí como una autopoiesis, o sea, se recrea, revive, y entonces en ese proceso de autoorganización o de recreación o de poiesis, lo primero que existe es una comunicación, un intercambio como de señales, de gestos, y entonces ese intercambio de señales pues es un proceso poético, o sea, es un proceso poético en la medida en que es un proceso de lengua, de es como, bueno, lo que dice también es que es un proceso misterioso, dominado, como les decía yo, por algo que Aristóteles llamaba como el motor de las cosas. ¿Por qué inician un intercambio? ¿Por qué? ¿Por qué comienzan un juego? ¿Por qué se mandan señales? ¿Por qué? Miren, Ida Vitale dice en un poema que yo leí ayer, quisiera recordar el olvido. Ya miren, yo estaba leyendo las noticias terribles
de lo que está pasando allí en la Franja de Gaza, y yo dije, quisiera recordar el olvido. No, 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 es como es insoportable. Entonces, ¿cómo vivimos si no olvidamos? Recordar el olvido. Entonces, eso es como, claro, o sea, en las palabras de los poetas hay una enseñanza que no es la enseñanza de lo subjetivo, sino que es una enseñanza de lo vivo. O sea, lo que está vivo necesita olvidar, porque si no olvida, pues no va a poder vivir. Moriría como ese personaje de Borges, ¿cómo se llama? El que recuerda. Funes, el memorioso. ¿Cómo? Funes, el memorioso. No, no te escucho bien, pero sé que me estás diciendo el nombre del personaje. Funes, Funes. Ah, Funes el memorioso. Eso. Entonces, a Funes el memorioso, claro, le hace falta recordar el olvido. Le hace falta recordar, porque si no puede recordar. Bueno, Funes muere además un poco adelante en la historia. Bueno, ya que nos hemos referido a Borges, claro, miren, quien mejor ha hecho el trabajo de periodista narrativo es Borges, porque sus textos, muchos de sus textos son, miren, para darles un ejemplo que a mí me pareció como, claro, Borges es, pues es como es el top, ¿no es cierto? Yo leía un cuento que se llama La muralla y los libros, La muralla y los libros. No sé si alguien recuerda ese cuento, no recuerdo bien en qué libro está, pero yo siempre pensé que era un cuento, para mí era un cuento. Entonces yo estaba haciendo unos trabajos, quería escribir un ensayo sobre China. Entonces me pasé leyendo historiadores, me pasé leyendo filósofos, comencé a leer un escritor chino que es muy interesante, que se llama Lu Xun. Lu Xun, me puse a leer a Lu Xun. Y de ahí me puse a leer, miren, es tan importante lo que les voy a decir que esto debería quedar, por lo menos, ojalá que alguien lo recuerde mañana. Miren, los dos mejores comentaristas sobre el mundo chino que encontré eran latinoamericanos. El uno era Octavio Paz. O sea, yo leí lo que escribía Octavio Paz sobre China y dije, o sea, todo lo que he leído de los historiadores que son especialistas y que son los filósofos, Paz lo resumía, no digo lo resumía, sino que lo entendía con una precisión, con una transparencia que los otros no tenían. Y luego el otro era Borges. Miren, ese que yo pensé que era un cuento, La muralla y los libros, en realidad es una historia de China, pero es una historia como contenida en 3 páginas. De ahí que, claro, miren, Borges, que era amigo de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes dice, los latinoamericanos somos buenos haciendo síntesis. Una síntesis no es lo mismo que un resumen. O sea, una síntesis, dice Alfonso Reyes, es como cuando se combina el agua con el oxígeno, da algo nuevo. O sea, perdón, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno. Dice, cuando se combina hidrógeno con oxígeno, ya no son lo mismo, sino que dan agua. Entonces, claro, lo que hacía Borges era una síntesis fabulosa sobre China. Entonces, eso que había escrito Borges en realidad era una especie de crónica, de historia, pero era una especie de crónica, historia escrita de forma, con una intención creativa. O sea, él había recreado toda la historia de una historia de miles de años. Miren, lo que más o menos dice Borges en ese ensayo. Miren, yo pensé que era un cuento, en realidad es un ensayo sobre la historia de China. Entonces dice, a los príncipes les gusta quemar libros. Por eso Xi Huangdi, que fue el primer emperador de China, ustedes pueden ir a buscar, eso es histórico. Xi Huangdi es el primer emperador de China. Es el que hace quemar todos los libros, lo cual también sucedió, y es el que hace construir la muralla china. O sea, el mismo personaje quema los libros y hace construir la muralla.
el mismo personaje hace la guerra contra los otros reinos de China y crea un imperio. Entonces dice Borges, ¿y qué es lo que buscaba Xi Huangdi? Xi Huangdi buscaba la inmortalidad. No, pues ahí ya, o sea, es como lo que dicen los otros, que está disperso y que se aproximan. Borges lo decía, pero con una, era de una, como, era certero como nadie lo había podido ser. Y lo mismo pasa con Octavio Paz. Miren, él dice, para entender China, ¿cómo entendemos China? Decimos, chuta, los chinos ahora son comunistas, ya no son, ya no se inspiran en la filosofía de Confucio. Pero no es así. Miren, Octavio Paz dice, los que antes eran mandarines que gobernaban las provincias, ahora son los gobernadores que son designados por el Partido Comunista. Y el secretario general hace el papel del antiguo emperador. Perfecto, perfecto. Miren, eso es como, ¿por qué los poetas pueden explicar mejor la historia? Esa sería como un poco la pregunta que yo les daría a ustedes que están estudiando justamente esta cosa. ¿Qué les parece? ¿Por qué los poetas, Borges, Octavio Paz, son poetas y pueden explicar la historia mejor que, o sea, como les cuento, yo me pasé unos 2 años leyendo cosas sobre China, pero, o sea, en lo que ellos explicaban, que más o menos yo también les he dicho de forma muy rápida, está explicado como lo esencial. Y si uno quiere entender, pues, de esa sociedad, la historia de esa sociedad, que es como China tiene el estado más antiguo del mundo y tiene distintas dinastías. Este escritor que yo les cuento, Lu Xun, participa en los años 20 en un movimiento para abolir la lengua china, porque quieren modernizarla y que todos escriban en lengua latina. O sea, todas esas cosas que uno dice, pero increíble, ¿cómo alguien va a querer abolir los ideogramas? Pues todo eso de alguna manera está como contenido en esos textos de estos poetas latinoamericanos. Claro, miren, yo cuando hacía este estudio leía sobre todo, me puse a buscar como escritos de unos escritores de Hong Kong, unos profesores, o sea, leí muchas cosas. Pero, como les cuento, los que mejor entendían esta historia, desde mi perspectiva, eran estos poetas. ¿Por qué? ¿Por qué unos poetas pueden hablar con mayor certeza, con mayor como profundidad, sin yo diría incluso sin apelar a un método científico propiamente dicho? Ya uno puede decir, porque estos poetas están creando un texto que pretende ser un texto bello y verdadero al mismo tiempo y que contenga cierta ética, que contiene una ética, una intención como de, relacionamiento entre las personas, pero que también posee verdad y belleza. Entonces, en esta articulación que buscan, que no es la de la ficción. Yo les decía, claro, estos cronistas, José Martí, Rubén Darío, pero Borges, Octavio Paz, escriben sobre temas históricos. Y cuando lo hacen, por ejemplo, en este caso que yo les menciono, su aproximación es de conocimiento, pero es un conocimiento que, claro, nos deja abierta como, ¿qué es eso de buscar la inmortalidad, por ejemplo? ¿Por qué Xi Huangdi busca la inmortalidad? ¿Qué hay en este personaje y en esta historia que deriva en esa dirección? Entonces, son como, Me miren, parece que Tania tiene un comentario antes de que avances un poquito más para que no se pierda la idea. O, bueno, comentario o pregunta. Hola, sí, justo, bueno, esta última pregunta que haces, mencionaste de hecho en un momento por qué a pesar de no tener como este método histórico, pueden tener esta, digamos, capacidad.
Ya, y me parece que es porque, justo porque no hay método, o sea, siento que como que, de hecho, tuvimos una presentación del libro donde también estaba el maestro Samuel y estaba este autor que hablaba un poco en un momento de esto, que siento que de cierta forma es como en un punto como contrarrestar ese positivismo, como contrarrestar esta necesidad de método para poder enunciar verdad. Siento entonces que cuando está como este compromiso con tanto con el método y con la objetividad como que esa ilusión al final de cuentas de objetividad, siento que puede hacer como perder ese carácter poético, ¿no? De cierta forma. Y de hecho creo que ahorita yo estoy en un punto donde sí me he estado cuestionando mucho la metodología, sobre todo pues una metodología más ortodoxa, en efecto, Ujú. pero sí, bueno, en general me resuena mucho como lo que estás mencionando y sería como mi Ya, ya, respuesta. sí, qué interesante lo que dices, Tania, porque, bueno, miren, yo trabajo mucho dando clases de cómo escribir ensayos. Entonces, hay un texto de Teodoro Adorno que se llama El ensayo como forma. Entonces, él justamente dice allí, el ensayo es del género de la herejía, porque es un género que carece de método. Es como cuando alguien se mete al bosque, un bosque que no hay camino, porque la palabra método quiere decir camino. Uno se mete al bosque y en el bosque lo que desea es perderse en el bosque. No tiene como, no hay deseo de salir del bosque, pero en medio de esa deriva que está ahí en el bosque, o dice también, es como cuando alguien va a un país que hablan otra lengua y aprende la lengua sin, o sea, en la medida en que se dedica a escuchar cómo hablan, a ver las palabras, no tiene como, es como la vivencia, digamos así. O sea, la vivencia es la que, o sea, el método en el plano del terreno científico es inútil, según la perspectiva de Adorno, pero también según la perspectiva de Prigogine, que es este científico que yo les digo, porque, o sea, el método solo sirve para hacer experimentos, y los experimentos se repiten, entonces para eso sirve el método, porque se repite, pero desde una perspectiva del tiempo. O sea, el tiempo no regresa. Tú no puedes hacer dos veces la misma cosa, porque o sea, solo haces una vez, porque el tiempo es como, él habla de la flecha del tiempo, o sea, va hacia adelante. Y como es de una flecha del tiempo, la ciencia clásica dice que tú puedes hacer experimentos y repetir, y para eso sirve el método. Pero en un mundo donde el tiempo es una flecha que va hacia adelante, no puedes repetir las cosas. O sea, cada experimento es otro experimento. Entonces, claro, ahí uno puede, dice, pero si no hay camino, entonces hay que inventar un camino. Ese sería como digamos, el gesto del poeta. Tú tienes la realidad, pero la conoces. Ahora, ¿cómo la conoces? Con una intención como recreativa, y casi que recreativa en un sentido de juego, pero también de dar lugar a algo nuevo. Bueno, miren, yo pienso que, claro, el lugar de los poetas es el lugar de los creadores, y es un lugar que ya Aristóteles decía, la poesía es como el discurso de lo potencial, y en cambio la filosofía es la que conoce el ser de las cosas. Pero lo potencial es justamente lo que da lugar a algo que no es ya el ser de las cosas, porque el ser de las cosas es algo que está fijo. En cambio, lo potencial es algo que se mueve, es algo que va a dar lugar a otra cosa nueva. Entonces, un texto como estos que yo comento, de estos poetas, claro, miren, uno puede decir, pero ¿qué clase de poeta es Borges que se pone a hacer poesía sobre un tema como ese? Ahora, claro, Borges tiene un texto que es como el sueño de Coleridge. Ahora tú dices, pero el sueño, ese ya no tiene nada de histórico, ya no hay como ahí la historia de China o la historia de Argentina, pero claro, en el sueño de Coleridge, él cuenta que Coleridge tiene un sueño y el sueño es sobre un palacio. Él sueña que tiene que hacer un palacio. Entonces, cuando se despierta
comienza a escribir el poema sobre un palacio, entonces alguien le interrumpe y el palacio queda inacabado. Y luego Coleridge se pone a leer un libro, una biografía, me parece que es de Gengis Khan, no recuerdo bien, pero una biografía de un personaje y este personaje tiene el mismo sueño, debe construir un palacio y también el palacio de Gengis Khan queda inacabado. Entonces ahí lo que se pregunta Borges es, mira, ahí tienes tú como dos historias pequeñas que, claro, en Borges son, yo esa no he explorado, la de China exploré, pero alguien puede ir a ver si Coleridge justamente soñó eso, si Gengis Khan soñó en un palacio, lo que hace Borges es juntarlas. Y entonces dice, posiblemente Gengis Khan y Coleridge sean la misma persona, sean el mismo. O sea, como la interpretación de Borges es o sea, juntar las dos historias y decir, a lo mejor son el mismo. O dice, hay un Dios que les hace soñar la misma, o sea, que les hace soñar eso para que se construya el palacio, porque hay un Dios que quiere construir ese palacio. Mira, entonces uno dice, pero eso es como juntar cosas inconexas y tú les das como un sentido cosmológico, como o sea, la creación de las cosas viene porque la identidad de los seres no es como, o sea, no hay un ser, que sería lo que decían los filósofos, queremos conocer el ser, pero no hay un ser, sino que el ser es múltiple, o sea, el mismo ser es dos seres. Ya, pues ahí tú, o sea, vas a provocar problemas si haces como las cosas esas que hace Borges, porque tú dices, yo, soy también este otro que ha soñado lo mismo. Este, entonces, ¿qué clase de método es ese? Uno puede decir, pero ¿cuál es ese método que usa Borges? ¿Cuál es? Mira, reúne eso, cosas que de pronto tienen alguna relación entre sí, pero que son infinitamente distantes. O sea, el uno es del siglo XIII, el otro es del siglo XVIII, el uno es inglés, el otro es de Asia, pero ¿cómo puede alguien juntarlos? Pues los junta. Entonces, ¿cuál es el método ahí? Una pequeña semejanza. O sea, ese sería como el método. Dice, hay algo semejante, que es lo mismo que cuenta Foucault en ese libro, Las palabras y las cosas. No sé si ustedes lo han leído, lo recuerdan. Él comienza diciendo, ¿cuál es la forma en la que clasifica Borges a los animales? Los que gritan como locos, los que tienen cuatro patas, los que tienen plumas, no sé qué, dice, o sea, es una forma totalmente, dice, pero ¿cómo puede haber esta forma de clasificación? Ese es como un poco el papel del poeta, pero claro, en Borges siempre es un poeta que no, por ejemplo, este sueño de Coleridge o el sueño de Genghis Khan, él no se los ha inventado. Seguramente son cosas que pasaron, así como la historia de Xi Huangdi de China o claro, en los cuentos de Borges uno lee y dice, todos los cuentos, siempre, en todos los autores además, siempre hay como, no, porque no podría no haber, siempre hay como una especie de referencia a la realidad. Mira, ahí yo te diría algo que es algo que tiene que ver con cómo leer la literatura, pero también con cómo leer la realidad. Y es que creo que era Cortázar el que decía que uno debe leer sus cuentos como si uno fuera también un personaje de los cuentos. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un comentarista de libros, claro, ¿cómo lees un cuento de no sé, se me ocurre de Rodrigo Fresán? Pues como si tú fueras un personaje que está ahí viendo lo que hacen los otros personajes, cómo cuentan, y entonces uno podría trasladar lo mismo a los hechos que uno vive, es decir, pero todo esto que me ha pasado es como un cuento, o es como una novela, y todo esto que veo sobre esta realidad también es como un cuento, pero ¿cómo lo articulo? ¿Cómo hago que estas cosas tan, como excesivas, o justamente por asombrosas, excesivas, de alguna manera se articulen dentro de un relato, que es justamente lo que yo mismo estoy haciendo ahora que les hablo, porque yo voy juntando cosas que he leído
que he recordado, que he visto y que en realidad, mira, yo, claro, le envié esos textos a Samuel, los ha leído el profesor Alan y a ustedes, pero yo no he preparado lo que les estoy diciendo, sino son cosas que he leído, que a veces me he repetido, pero que se me van como viniendo a la mente. No sé, es como esos, algunas novelas de César Aira, que bueno, hay un personaje en una de sus novelas que pasa como por la calle, me parece que es una novela que se llama Baramo, entonces pasa por una calle y cuando pasa percibe como unas ondas que le llegan y oye como unas voces que dan vueltas por su cabeza y cuando pasa de esa esquina ya deja de oír esas voces. Entonces es porque en esa esquina hay una especie de radio, hay una radio que está emitiendo señales y este hombre es como una antena. Entonces, mira, ese es como, uno dice, pero eso es una novela. Pero ¿qué pasa si nosotros como lectores entramos dentro de ese juego novelesco? O si al revés, nos salimos, pensamos la realidad como una creación poética o como una especie de gran novela como La Guerra y la Paz. Ya ahí uno podría decir, claro, algo que decía García Márquez. Decía, el periodismo es el mejor oficio del mundo porque hay tantas cosas que si uno observa con atención, si escucha, ya yo no te digo que he oído que haya hombres que sean como antenas, pero por ejemplo hay hombres a los que les ha matado un rayo. ¿Por qué el rayo les ha caído justo encima? Pues, no puede decir no, porque es un azar. También puede ser porque el hombre atrajo a ese rayo. ¿Por qué lo atrajo? O sea, uno podría comenzar a jugar poéticamente con ese tipo de acontecimientos terribles, además, que te caiga un rayo chuta, y te mata. O mira, acá, yo estaba viniendo acá a la costa y me parece que es como un signo funesto que caiga una piedra de una montaña y le caiga encima a un automóvil. Algo muy raro, pero que puede suceder. Ahora yo, desde, claro, mi mitología propia, digo, ese es un signo funesto. Puede ser que algo malo va a pasarnos a todos, que coincida que cae una piedra sobre un auto. Ahora, claro, para eso hay como muchas explicaciones. Se han construido las carreteras, pasan muchos carros, camiones, y eso hace que se muevan las piedras. Pero ¿por qué sobre una piedra cae sobre un automóvil y le mata justo a esa persona? Todo eso es como, o sea, es como, mira, en el plano de lo que decíamos al comienzo de Rodolfo Walsh, tú quieres investigar un crimen, como los que investiga Rodolfo Walsh, o quieres investigar, o quieres recrear un crimen como lo que hace Truman Capote, o eres un escritor investigador. Entonces tú vas a investigar por qué esa piedra le cayó justo a él. ¿Y cómo, o sea, cómo puedes explicarlo? ¿Cuál es la explicación ahí? O sea, tiene que haber una explicación, pero es metafísica ya, porque tú dices, bueno, esta persona salió a tal hora, no sé qué, paró aquí, iba conversando con otra persona, porque mira, eso pasó el día de ayer, le cayó una piedra a un automóvil que venía acá a la costa, entonces cayó de una montaña. Entonces, ¿cómo explicas eso? O sea, tiene que ser una explicación que solo puede estar en los límites de lo poético, de lo metafísico, del destino, del azar. ¿Por qué a este le cayó la piedra y no a otro? Entonces es como un poco lo que pasa justamente en los cuentos de Cortázar o pasa en estos textos de Rodolfo Walsh mismo, o como por ejemplo lo que pasa en estos textos que yo les contaba que escribí unos ensayos sobre unos autores que son de aquí de Ecuador. Entonces un autor de estos autores participa en una guerrilla aquí, participa en una guerrilla en los años 60, entonces la guerrilla fracasa, claro, esta guerrilla está inspirada por el Che Guevara, no sé qué, la guerrilla fracasa, el personaje va a la cárcel, y toda la novela gira en torno a eso. Después sale, viaja, no sé qué, y entonces la novela
recrea como ese mundo y esa experiencia. Ahora, claro, esa novela lo hace gozosamente. Sin embargo, yo leí un texto subterráneo que está asociado a esa novela, que es el diario de un agente de la CIA, que estaba aquí esos años en Ecuador. Entonces, este agente de la CIA cuenta justamente lo mismo que la novela, pero lo que cuenta es algo que a mí me parecía más asombroso que algunos capítulos de la novela. Entonces, lo que cuenta es que, claro, a estos jóvenes que se reúnen en una librería, les espían, los jóvenes se van a hacer la guerrilla en el monte, los atrapan, y a este que después va a escribir la novela, está un año en la cárcel, y cuando sale, se sube a un avión, y entonces le ponen un espía para que se vaya con él en el avión. Entonces se va en el avión, y cuando está en el avión, el espía le dice que espíe para ellos, que trabaje para la agencia. Este es el novelista que después escribe el libro. Entonces el novelista le dice, no voy a trabajar para ustedes. Entonces eso cuenta en este diario de la CIA, de Philip Allí se llama. O sea, en ese diario de la CIA aparece el novelista como personaje, después escribe la novela. Pero claro, a mí, mi motivación para leer la novela fue que les dice que no. Claro, ahí es como uno puede decir, pero ¿cuál es qué es más novelesco? O sea, la historia esta que cuenta en la novela sobre la guerrilla, claro, en la novela no cuenta eso, que se le acerca un agente y le dice que se pase a trabajar con ella. O es más novelesco, o es más increíble, o es más asombroso, o es más poético, si quieres, que este está ahí, ha salido de la cárcel, está quebrado, digamos, y tiene que irse al exilio. Y entonces en ese momento se le acerca a uno a ofrecerle que trabaje para la agencia y este dice no. Entonces la gente dice, le ofrecí, tal se subió al avión también, le ofreció y el otro no quiso. Creo que son solo unas pocas líneas que cuento así. Entonces es como, claro, ¿cuál es ahí el método que yo seguí? Pues me dejé llevar por el asombro que me produjo. O sea, me dije, este es como, eh, se rehusó tal vez perdió, pero se rehusó a pasarse al otro bando y se fue. Y eso me llevó como a leer el libro, a leer el libro, a entender de qué la época, como a leer los otros libros del autor. Además, mira, justo cuando estaba leyendo los libros de este autor que se llama Jorge Rivadeneira, es un escritor que en los años 70 hizo esta novela que se llama Las tierras del no hay más, pero que se publicó en Barcelona inicialmente. No se publicó aquí, sino que se publicó en Barcelona y después se publicó acá. Y justo cuando yo estaba leyendo sus libros, los libros que encontré en una biblioteca, comenzaron a aparecer otros libros de él en las librerías. Entonces yo decía, pero estos libros, ¿de dónde salieron? Además se habían publicado, digamos, hace poco. Y yo no sabía ni dónde vivía ni qué le pasó. Entonces ahí me fui enterando que él vivía en Venezuela, se había exiliado allá. Y entonces alguien había traído los libros de él acá. Y eran libros, claro, publicados hace 1 o 2 años. Entonces yo seguí leyendo los libros que él había publicado, pero ya en Venezuela. Entonces alguien justo los fue trayendo. Y entonces, claro, yo después conseguí el teléfono de este escritor. Yo quería llamarlo, pero ya como era un hombre muy viejito, yo no sabía además qué decirle, si le llamaba o si lo iba a buscar. Y después ya llegó la pandemia, entonces ya no hice nada. Entonces, claro, es como uno, ¿cuál es el método? Yo diría que ahí el método es, pues, eso, pues el método es poético. El método es como la creación de algo que todavía no existe y que es eso, una aventura. Es como no pensar que eso que vamos a escribir o que vamos a hacer tiene necesariamente que concluirse o que concretarse, sino que más bien está asociado a un sentimiento de gozo, que es el mismo gozo que tenemos cuando jugamos con nuestro hijo o con un niño, es como una alegría. Si no te da alegría, es posiblemente, puede dar melancolía también, ¿no? Porque fíjate, chuta, destruyen la guerrilla, los aplastan, se va al exilio, a mí me daba también tristeza toda esta historia.
así como la otra historia que yo retomaba era la historia de un escritor que sale al exilio de aquí y que cuando está afuera le dan la noticia de la muerte de su padre. Entonces todo el otro libro gira en torno a ese acontecimiento, pero le hace recordar la vida de su familia, de su pueblo. Entonces siempre hay como, bueno, hay algo que dice Raymond Williams, que es un crítico cultural y un crítico literario, es uno de estos como creadores de los estudios culturales en la versión inglesa. Entonces él dice que el crítico lo que hace es traducir en palabras los sentimientos que le provoca una lectura. Claro, eso está muy ligado a la ética de origen anglosajón, siempre es como el sentimiento, o sea, ¿qué sentimiento te provoca? Si es un sentimiento como, claro, eso como esto que yo te decía, recordar el olvido, cuando yo leí eso, chuta, me provocó un sentimiento así como un poco, como dice el verso de Ida Vitale, ¿no? Es contradictorio recordar el olvido, pero este, que al mismo tiempo produce un poco de tristeza, pero si no hay olvido no puedes vivir, porque este, pues eso, no sé si alguien más quiere comentar algo. Natalia había levantado la mano, pero no quería cortar la idea. No sé si Natalia todavía quieras comentar. Pues realmente mi comentario, más bien era una pregunta, era saber cómo era percibido el periodismo narrativo desde Ecuador, pero creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces no sé, tal vez en ocasiones posteriores podamos seguir ahondando en eso. Y la segunda pregunta era por qué había escogido ese título como Ataques de Periodismo, Sí, que pues, no me buena. quedó muy claro el título. Sería bueno a lo mejor que cerraras la charla, ya estamos sobre el tiempo y acá es día festivo y los estudiantes están haciendo un esfuerzo por acompañarnos y no desfallecer. Entonces, ¿qué te parece? Agradeciéndote que estás tú también en un día dirigiéndote a la costa, esperemos que llegue muy bien y regrese muy bien con tu familia. Si nos cierras la charla platicándonos de por qué el título de Ataques de Periodismo Narrativo para redondear tu plática, que ha estado muy interesante. Sí, bueno, Samuel, muchas gracias, y muchas gracias, Alan, muchas gracias, estimados estudiantes. Ojalá que algo de lo que les haya dicho les sirva para su, este, no sé, para pensar. Eh, yo escogí este título por una especie de ataque que tuve en el momento en el que Samuel me propuso hablar. Entonces no se me ocurrió otra palabra, como que yo mismo estaba como en medio de un ataque y dije, bueno, ponle ataque porque es lo primero que se me ocurrió, que es como un poco lo que me pasa cuando hablo. Miren, como he estado muchos años dando clases ya y he descuidado en parte mi escritura, debería convertirme en uno de estos TikTokers, porque creo que he desarrollado más destreza hablando que escribiendo ya últimamente. Entonces, cuando estoy hablando también es como que me da unos ataques que se me vienen ideas y cosas. Y entonces, de hecho, podría seguir, pero hay momentos en los que también me quedo sin ideas. Entonces, ahí les pido que más bien pregunten algo. Este, ya, esto suena como casi una de esas películas de Liceo Subiela que están siempre con, no sé si les han visto esas que tienen unos inventores, unos poetas, unos locos, son como un poco melancólicas, pero son como también un poco inocentes. Yo quería escribir algo sobre ese cineasta, pero no encontré como la forma de hacerlo. Pero pues eso, no sé qué más podría decirles. Ah, el periodismo narrativo desde Ecuador. Yo creo que pues sí, aquí hay unos escritores, ha habido, digamos, hay algunos clásicos que son como de periodismo literario, periodismo narrativo,
Hay uno sobre todo que me interesó mucho a mí en algún momento, que se llama Raúl Andrade. Ya es un hombre del siglo pasado, pero curiosamente cuando Borges estuvo aquí en el año 82, 83, no recuerdo exactamente el año, pero el encargado de presentar a Borges fue él, Raúl Andrade, y era un periodista, era un escritor que publicaba semanalmente una columna en el periódico local. Y entonces esta columna siempre era como una especie de poema, de reflexión. Era un hombre además muy especial porque no acabó el colegio, no tuvo universidad, pero siempre trabajó como periodista. Y entonces decía algo muy bello Raúl Andrade, decía, yo aprendí de geografía navegando y de historia y literatura leyendo. Entonces era como perfecto, ¿no? Bueno, ese quizá es como, ese es como un escritor de acá que está como en esa onda, un poco clásico ya, pero es como, es eso. La coincidencia le llevó a compartir una vez con Borges, pues una mesa. No te Sí, escuchamos, Samuel. Que se haya, que se haya conectado a estas horas, es una hora más tarde en Ecuador y bueno, te queremos agradecer, David, por el tiempo que nos has brindado, por compartirnos tus experiencias, tus ideas, tus reflexiones al vuelo. Eh, yo podré pasarles por acá si alguien quiere leer más trabajo de David, algunas novelas que nos dejó por acá cuando vino y otros ensayos. Publicó también otro más reciente sobre la globalización. Te agradecemos mucho, David. Te dejo la palabra, Alan, para despedir a David. Muchas gracias, David, y bueno, a todos los estudiantes, por supuesto, por estar participando, por estas reflexiones y estas distintas discusiones alrededor del periodismo narrativo, la ciencia, ahora sí que hasta la física, pasamos un poco por todo. Muchísimas gracias y creo que esta es una muy buena actividad para empezar a cerrar las visitas de los distintos colegas en la materia. Gracias, David. Que descansen. Buenas noches. Saludos hasta Ecuador. muchas gracias a todos, muy amables, Gracias, mucha buenas suerte. noches. Gracias, bye. Chao. Hasta luego.